Buenos días, queridos alumnos del quinto grado de primaria. Espero que estén bien y que se dispongan después de estos días de descanso a retomar las actividades. Antes de entrar al tema de razonamiento verbal sobre la palabra y su estructura, quiero hacerles una muy breve reflexión en torno al conocimiento, porque es tan obvio que a veces nos olvidamos. Lo mismo que la palabra es algo que usamos tan a menudo que nos olvidamos que tienen ciertas funciones y que hay que conocerlas para emplearlas correctamente. Lo mismo ocurre con el conocimiento, como es algo que se da en la vida diaria. Olvidamos que hay ciertas condiciones para que se den el conocimiento. Todos tenemos una aptitud para el conocimiento y todos tenemos, o no, mejor dicho, no todos tenemos una actitud para el conocimiento. La aptitud con P significa que todos estamos capacitados para el conocimiento. Todos. Pero la actitud con C, actitud, requiere de un esfuerzo, requiere del uso de la voluntad. Y muchas veces descuidamos, porque lamentablemente una de las características también del ser humano, así como tiene virtudes, tiene vicios o imperfecciones, nos guiamos en la vida por el menor esfuerzo. Y el conocimiento, algunas veces, no siempre, requiere de mucho esfuerzo. Otras veces se da el conocimiento con cierta facilidad. Muy bien, tenemos que tener una buena actitud para el conocimiento. Actitud con C. Y más todavía cuando venimos de 2, 3 o 4 días de cierto cambio en la actividad del conocimiento. Muy bien. Nosotros estamos dispuestos para el conocimiento y tenemos buena actitud para el conocimiento. Quinto grado se caracteriza por eso. La palabra. ¿Qué es la palabra? Es una unidad lingüística que está dotada de significado. La palabra, podemos decir, es un elemento del lenguaje que nos permite comunicarnos. Eso también es una definición, pero corresponde a su nivel hablar ya de una unidad lingüística con un significado determinado. En esa definición, o esa definición ya requiere un poquito de esfuerzo para que ustedes la retengan. Es una unidad lingüística. Pues bien, toda palabra tiene una estructura. Bueno, ustedes dirán, nosotros usamos la palabra, tratemos de usarla correctamente, pero eso de la estructura, si tiene un valor, ustedes verán por qué tiene un valor. Ocurre con los seres humanos. Somos seres humanos porque hay características que permiten definir al ser humano en general. Está dotado de inteligencia, de sentidos, de voluntad, tienen un alma que los distingue, pero hay características que también lo distinguen, características físicas que los hacen únicos, es decir, todos tienen algo en común, pero también todos tenemos algo que nos distingue. Así, uno es Julio, el otro es Carlos, y Julio y Carlos, siendo los dos seres humanos, se distinguen por su color, por su talla, por su carácter, en fin. Igual las palabras. Todas me sirven para comunicarme. Todas tienen una estructura. En esa estructura, como en las personas, hay una parte invariable y hay una parte variable.
se puede decir que esa es la estructura de la palabra. Y ya podemos admitir eso a nuestro conocimiento, que esa es la estructura de la palabra. Pero hay algunas palabritas que tienen que ustedes retener. Que si hablamos de la parte invariable de la palabra, estamos hablando de lexema. Lexema. Y si hablamos de la parte variable de la palabra, estamos hablando de morfema. Muy bien. El lexema es entonces la parte invariable de la palabra que tiene un contenido básico. En su libro de razonamiento verbal hablan de un contenido absoluto, pero nosotros estamos hablando de una base invariable, ¿no es cierto? Y esa parte de la palabra siempre está recogida en los diccionarios. Luego tenemos los morfemas, que es la parte variable. Esas variaciones, ya vamos a ver más adelante, pueden ser gramaticales o pueden ser derivativos. Pero resumamos. La estructura básica de la palabra está compuesta de un lexema o raíz y un morfema. De una parte invariable, el lexema, y una parte variable, el morfema. ¿Qué son los morfemas? La parte variable de la palabra, que según los identifiquemos, vamos a ver que esas partes variables se dan en el género y en el número. Por ejemplo, si yo digo alumno, puedo decir alumno o puedo decir alumna. Puedo decir alumno o puedo decir alumnos. O puedo decir alumna y puedo decir alumnas. O sea, ahí se modifica a partir de una palabra base o lexema. Morfemas gramaticales, entonces, son aquellas que añaden al lexema nociones de género y número en los sustantivos y adjetivos, y de número, persona, tiempo y modo en los verbos. Pero sigamos, porque no nos vamos a detener en todos los casos. Simplemente vamos a estudiar la estructura básica de la palabra. Y también hay morfemas derivativos. Son aquellos que se unen al lexema para formar nuevas palabras o aportan a su significado una idea de cantidad, cualidad, situación, tamaño. Por ejemplo, para hablar inmediatamente de tamaño, si yo tengo la palabra pequeño, ya con pequeño estamos refiriéndonos al tamaño, ¿no? Digo que algo es pequeño cuando es chico. Pero además podemos añadirle a esa palabra base, pequeño, pequeñito, un diminutivo, hito. O sea que estamos haciendo de lo pequeño más pequeño. Por eso es que se habla de tamaño. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos morfemas gramaticales y morfemas derivativos. Los gramaticales se refieren en general al género y al número, ¿no es cierto? Sustantivo o adjetivo. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, un adjetivo, negro, si se modifica el sustantivo, es decir, el lapicero, por ejemplo, lapicero negro, yo puedo decir, para lapicero, que se modifica en género y número, porque algunos llaman en otras realidades, en otros países, llaman lapicera, y puede ser lapiceros o lapiceras. Estamos hablando del número y del género. Muy bien. Entonces, en el morfema derivativo, que ya es el último que acabamos de ver, entonces las palabras cambian en cantidad, en cualidad, de situación y de tamaño. Bien, así por ejemplo, les había dicho yo el ejemplo de pequeñito. Bueno,
Ahora hay otro concepto, el concepto de palabras primitivas y palabras derivadas. Yo aquí les voy a hacer mención a cuando hablamos de las familias de palabras, recuerden. Y así, por ejemplo, teníamos la palabra pan, y de pan podríamos decir panadería, panadero, pancito, empanada, panificador, panetón, familia de palabras. Pero acá estamos hablando de palabras primitivas y palabras derivadas. Una palabra primitiva es aquella, como su nombre mismo lo indica, primitivo, es aquella palabra primera, la del origen. Y así podemos decir, por ejemplo, palabra primitiva, árbol. Palabras derivadas, arbóreo, arbusto, arboleda. ¿Se dan cuenta? Hay mucha similitud con la familia de palabras, pero aquí estamos hablando de palabras primitivas y palabras derivadas. Palabra primitiva, poner. Poner, reponer, contraponer, posponer. ¿Se dan cuenta? Es fácil identificar la palabra primitiva. Piedra, palabra primitiva. Puedo decir pétreo, puedo decir empedrado, ¿no? Etcétera. Muy bien, alumnos. Ustedes luego les dan aquí una tablita con diferentes prefijos y sufijos. ¿Qué es lo que nosotros, a partir de que hablamos de palabra primitiva y palabras derivadas, podemos hablar de prefijos y sufijos? Un prefijo, como su nombre mismo lo está indicando, está antes de la palabra primitiva. Pre. Habrán escuchado ustedes hablar de la pre de San Marcos, la pre de la uni. Es decir, que es la pre porque está antes de ingresar a la universidad. Pre es antes. Entonces el prefijo es lo que está antes de la palabra raíz o lexema. Y el sufijo es lo que está después de la raíz o lexema. Ejemplo, yo tengo la palabra en sufijo, yo tengo la palabra blanco. Entonces tengo que decir blancura, blanquecino, ¿no? Blanquisco. Muy bien, esos son los ejemplos de sufijo. Queridos alumnos, por el momento nos quedamos aquí y después cuando hagamos la verificación del aprendizaje vamos a poner en práctica diferentes prefijos y sufijos. Pero esto era para que ustedes tengan claro cuál es la estructura básica de la palabra. Parte invariable, parte variable. Lexema, morfema. En morfemas hay morfemas gramaticales y morfemas derivativos. Dentro de estos morfemas vamos a conocer a los prefijos y vamos a conocer a los sufijos. Los prefijos antes de la palabra raíz, antes del lexema, y los sufijos después del lexema o de la raíz. Hasta luego.